vamos a hablar sobre la unidad 6, ¿sí? La unidad 6 es de biogeografía. Un poco se pueden hacer a la idea de lo que vamos a trabajar en esta unidad. Una cuestión importante que les queremos contar, que desde la cátedra, es que tenemos pensado para, a partir de mañana, en estos días, que esté disponible un trabajo práctico de tipo integrador, en el cual ustedes tienen que, digamos, siguiendo los grupos y teniendo en cuenta los grupos que se armaron para el trabajo práctico 4, no para el 5, para el 4, ¿sí? Para el que trabajaron hasta hace poquito. Con esos mismos grupos se van a trabajar en el desarrollo de una provincia fitogeográfica de Argentina. Ya vamos a ver qué es cada cosa, pero bueno, para que lo tengan en cuenta y para que entiendan que esta unidad, además de ser de biogeografía, habla de generalidades justamente por tener esto. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es contarles unas cuestiones, digamos, vamos a definir conceptos, vamos a ver un poco las ideas generales por encima de distintos temas que ustedes abordarán y tendrán que abordar con mayor profundidad en el trabajo práctico. ¿Está? Entonces, tenés que pasar vos la diapo, Gerald. Sí, vos decime nomás cuando yo Sí. yo la paso. Bien. Vamos a hablar de los biomas, ya vimos un poco biomas en la unidad 1, vamos a hablar de los biomas del mundo, vamos a introducirnos en un concepto que es la biogeografía, ¿sí? Así también vamos a introducir otro concepto que se relaciona con la biogeografía, que es la fitogeografía, y de ahí se desprende tanto lo que es el concepto como la idea de provincia fitogeográfica. Estamos, y vamos a ver cómo se puede analizar eso desde el punto de vista de Argentina. Y por último, eso lo van a ver conmigo, y Geraldine va a trabajar con opciones de conservación de ecosistemas. Van a ver áreas naturales protegidas, parques nacionales, jardín botánico y sitio Ramsar. En líneas generales, ¿sí? Ustedes lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico es hacer lo mismo que ven acá, digamos, es escribir, digamos, pero en mayor profundidad y teniendo en cuenta una provincia fitogeográfica. Pasa, Gerald, porfa. Bien, recordando, tenemos el concepto de población. Ahora, estos son los niveles de organización, ¿sí? Tenemos la población, luego un conjunto de poblaciones genera lo que es la comunidad. La comunidad, distintas comunidades entre sí relacionadas con un ambiente, con un entorno particular, forman lo que es el ecosistema. Y por último, desde un punto de vista ecológico, tenemos lo que es justamente el bioma, ¿sí? ¿Qué es el bioma? El bioma se puede definir de varias maneras. Una de las formas posibles es justamente grupos de ecosistemas o conjunto de ecosistemas que interactúan entre sí en un momento y en un tiempo dado, formando lo que se denominan distintas zonas a lo largo del planeta, en el cual se va a establecer una vida, tanto animal como vegetal, que son de alguna manera homogéneas entre sí. Es decir, por ejemplo, aquí en Argentina, un bioma de pradera va a ser similar o parecido en cuanto a composición de especies vegetales o animales a lo que es un bioma de pradera en otra parte del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Sin embargo, hay especies que se desarrollan y que encuentran su óptimo crecimiento en distintas regiones. ¿Pasá, Gerald?
Entonces, para concluir, un bioma, ¿qué es? Un bioma es un conjunto de ecosistemas, ¿sí?, que característicos de una zona biogeográfica, acá incorporamos un concepto que tienen que tener en cuenta. Bio se relaciona con toda la parte biótica o de vida de los seres vivos, y geográfica tiene que ver con cómo se distribuye esa vida en el espacio, ¿sí? Y que se define justamente por la parte vegetal, es decir, por la flora, y por especies animales, es decir, la fauna. ¿Seguí? Esto tienen que saberlo bien, ¿sí? El bioma no se genera porque sí y tiene distintas causales. Un bioma se define a partir de la latitud, la temperatura, la precipitación y la altitud. En definitiva, serían características de un clima, ¿no? Entonces, esas características del clima se pueden dividir en tierras que son semejantes, y en cada una de estas zonas existe una vegetación y una fauna. A esa interrelación entre un ambiente definido con estas 4 variables que vimos, altitud, latitud, temperatura y precipitación, generan los distintos biomas, ¿sí? Porque aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos un bioma, si seguís una más, Gerald, fíjense, lo que estamos viendo ahora son los distintos biomas del mundo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo tendrían que ser idealmente un bioma si solamente consideramos la latitud? Y la respuesta la podemos encontrar, por ejemplo, en los bosques boreales. Los bosques boreales tienen, fíjense, un comportamiento que sigue más o menos lo que es solamente la latitud. ¿Está? Evidentemente tiene distintos comportamientos o distintas condiciones que no le afectan de mayor medida, sino que lo que está más influenciando ese bioma o esos biomas boreales que son las taigas, en la parte norte del planeta, digamos, lo que sería el hemisferio norte, ¿sí?, toda esa zona, sería la latitud. Luego, si por ejemplo nos vamos a la zona central, alrededor del Ecuador, podemos encontrar que en la zona de América del Sur tenemos una gran región que justamente es el bosque monzónico, digamos, que es un bosque subtropical húmedo, que se caracteriza por una alta biodiversidad. Allí se encuentra una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo, ¿sí? En contraposición, si nos vamos a África, ¿sí?, en África tenemos lo que son los desiertos y las sabanas, ¿sí?, que generalmente o particularmente se ven en documentales en donde están distintos animales, como por ejemplo los predadores naturales serían los leones, y luego tenemos los animales, esos serían los consumidores primarios, secundarios, perdón. Los primarios podrían ser, digamos, las alpacas o los ñus también, cualquier animal herbívoro. ¿Estamos? Entonces, en Oceanía también se encuentran zonas muy desérticas en las cuales tenemos distintas condiciones. Pero, más que decirlo yo, Gerald, si podés seguir una más. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A menudo suele confundirse con como hábitat, biotopo, ecosistema, ecozona, ecorregión o bioregión. Pero no. Un bioma, también llamado paisaje bioclimático o áreas bióticas, es una determinada parte del planeta que comparte el clima,
la flora y la fauna. Es decir, son áreas definidas, climática y geográficamente, con similares condiciones ecológicas, tales como las comunidades de plantas, animales y organismos del suelo. Están definidos por factores como la estructura de las plantas, árboles, arbustos y hierbas, los tipos de hojas, hoja ancha y hoja circular o agujas, en las plantas, cerrado, abierto y el clima. Aquí el clima y el suelo determinan las ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. El clima es el factor más importante que determina la distribución de los biomas terrestres y depende de la latitud, que al determinar la temperatura y estacionalidad define los climas, polar, subpolar, templado, subtropical y tropical. La precipitación, que determina los tipos húmedo, subhúmedo, seco o estacional, semiárido y árido, además influye en la variación estacional. Y por último, la altitud, que determina los tipos basal, premontano, montano, alpino y nival. Se puede decir que los principales biomas del mundo son la tundra, los bosques, el desierto, el taiga, las selvas, la sabana, los pastizales y matorrales y los biomas acuáticos. Las características primarias que tiene la tundra son temperaturas bajas entre 15 grados bajo cero y 5 grados y gran brevedad de la estación favorable. La precipitación pluvial es más bien escasa, pero el agua no suele ser el factor limitante, ya que el ritmo de evaporación es también muy bajo. El terreno está casi siempre congelado, excepto los 10 o 20 centímetros superiores que experimentan deshielo durante la brevísima temporada calurosa. El clima tan frío de este bioma da lugar al permafrost, que es una capa de hielo congelada que permite únicamente el crecimiento de plantas en los días de verano, ya que se descongela su superficie. Existe una tundra ártica, también llamada desierto polar, que comprende la Antártida, las islas subantárticas y parte de la Patagonia. Puede decirse que un bosque es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u otros productos. Influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre. Desprenden en abundancia oxígeno. Los bosques del planeta albergan más de la mitad de las especies terrestres. Cada año se descubren nuevos insectos, plantas y genes desconocidos, vida que nosotros ni sospechamos. Nuestra alimentación, medicinas, investigación científica y biológica dependen de esa biodiversidad. Desde el inicio de la agricultura, hemos destruido a la mitad de nuestros bosques originales, pero ahora luchamos porque estos no sean destruidos, porque descubrimos que los bosques pueden mantenernos con vida si los miramos de otra manera. Las variables como clima, luz solar, lluvia, suelo y elevación determinarán las características de un bosque. Esto es, si está constituido por árboles de coníferas de hojas pequeñas como agujas, por una vegetación tropical densa con lianas y árboles con contrafuertes, o en cambio por una vegetación abierta de regiones áridas.
El desierto se desarrolla en regiones con menos de 225 milímetros de lluvia anual. Lo característico de esta zona es la escasez de agua y las lluvias, que son muy irregulares, y cuando caen lo hacen torrencialmente, pero esto no es un problema, ya que la evaporación es muy alta. Y la escasez del suelo, que es arrastrado por la erosión del viento, favorecida por la falta de vegetación. Son poco productivos, y su productividad depende proporcionalmente de la lluvia que cae. La vegetación se encuentra muy espaciada y las plantas suelen tener mecanismos repelentes para asegurar que en su cercanía no se sitúen otros ejemplares. La vida animal también ha desarrollado adaptaciones muy específicas para sobrevivir en un medio tan seco. Son de hábitos de vida nocturnos y durante el día permanecen en cuevas y madrigueras bajo tierra. El taiga ocupa una franja de más de 1.500 kilómetros de anchura en el hemisferio norte, América del Norte y Asia, y también se encuentra en zonas montañosas. La temperatura aquí es muy baja, 40 grados bajo cero, y tiene un verano relativamente corto. Hay escasez de agua y además permanece helada muchos meses. La vegetación está formada por coníferas, pinos, abetos, con troncos rectos y cubiertos por resina, y hojas pequeñas semejantes a agujas. Las plantas están adaptadas a la escasez de agua, con raíces profundas en la parte inferior que buscan las napas de agua. Las selvas tropicales ocupan extensas superficies cercanas al centro del Ecuador, Sudamérica, África, Asia y Oceanía. El clima es tropical húmedo para la selva tropical lluviosa. Si la selva es monzónica o estacional, el clima se va a llamar monzónico. Y clima tropical seco si la selva es seca. Es la zona que posee mayor número de organismos, tanto vegetales como animales. Sin embargo, hay que señalar que no abundan las especies animales de mediano y tamaño, y algunas de estas especies se limitan a las áreas de selva tropófila o de sabanas. La vegetación cuenta con grandes árboles y plantas trepadoras, orquídeas, entre otros. Las selvas tienen gran biodiversidad de fauna y flora. Aún quedan por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microorganismos. Las selvas tropicales se suelen llamar la mayor farmacia mundial, debido a la gran cantidad de medicinas naturales que provienen de ellas. Según los científicos, la cura de muchas enfermedades actuales se conseguirá en el futuro gracias a la riqueza de sustancias químicas vegetales existentes en esos ecosistemas. Las sabanas son praderas tropicales con una cantidad de árboles y arbustos dispersos. Se desenvuelven en regiones de alta temperatura que tienen marcada diferencia entre la estación seca y húmeda. En la estación húmeda el crecimiento de las plantas es rápido, pero estas se secan y bajan en calidad durante la estación seca. Las sabanas tropicales en América del Sur, África, India, Sudeste Asiático y Australia. El crecimiento animal y vegetal en la sabana tropical depende de las distintas alteraciones periódicas. Los grandes animales emigran en busca de agua, y sus ciclos reproductivos corresponden a la disponibilidad de crecimiento de nuevas plantas suculentas. Hay una gran área de producción fotosintética para alimentar a estos grandes animales. El fuego regular es importante para este ecosistema. De él depende el mantenimiento de las praderas en lugares donde las manadas no son tan numerosas. En este video podemos observar la sabana africana. La vegetación consta de hierbas, árboles dispersos, árboles de copa plana y arbustos.
matorrales, o dicho de otro modo, las praderas y estepas, conforman un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo conforman los herbazales de clima templado entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. La estepa es un bioma que comprende un territorio llano y amplio, de vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones. Se encuentra terreno de prado en el interior de los continentes, y son bien conocidas las praderas del occidente de Estados Unidos, y las de Argentina, Uruguay y parte de la región sur del Brasil, Australia, Rusia meridional y Siberia. Los biomas acuáticos pueden ser marinos, de agua salada o dulceacuícolas. Son básicamente dos, el oceánico y el litoral, caracterizados por la diferente profundidad que alcanzan las aguas y por la distancia a la costa. La zona litoral se caracteriza por la luminosidad de sus aguas, escasa profundidad y abundancia en nutrientes. En ella se concentran algas, moluscos, equinodermos y arrecifes de coral, tortugas, focas y peces. La zona pelágica se caracteriza por tener una banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. En estas regiones, los seres acuáticos se han adaptado a vivir sin ella y a estar sometidos a grandes presiones. Los biomas dulceacuícolas son básicamente dos: las aguas quietas, que son los lagos y lagunas, y las aguas corrientes, que son los ríos y arroyos. De la superficie del planeta, el 70% está ocupado por los océanos. El restante 30% corresponde a tierras emergidas. Un 11% se halla cubierto por los hielos, lo que se puede clasificar como desierto helado, y el 10% lo ocupa la tundra. Me pareció lindo, me pareció interesante, así que la verdad que es más entendible de lo que yo podría llegar a explicar de bioma. Entonces, entendido lo de bioma, interesante, Gerald, pasa. Vamos a introducir un concepto nuevo que es el de biogeografía. ¿Sí? ¿Qué es la biogeografía? Entonces, en este caso, los organismos, como vimos en el video, como yo les había explicado anteriormente, los organismos vivos, la biota, que son animales y vegetales, exhiben patrones de distribución geográfica, ¿sí? Que es decir, se ubican en distintos lugares del planeta dependiendo de distintas condiciones y más que nada buscando su óptimo. ¿Óptimo para qué? Para crecer, reproducirse y dejar descendencia fértil. Justamente la supervivencia. ¿Está? Entonces, el estudio de cómo esa vida se distribuye a lo largo y a lo ancho de la parte geográfica del planeta es lo que se denomina biogeografía. ¿Sí? Entonces, si nos introducimos un poco más, entendemos que una de las ramas de la biogeografía, una más, Gerald, por favor, es justamente la denominada fitogeografía, que es la rama de la biogeografía que estudia, en este caso, que la distribución geográfica de poblaciones y comunidades de especies, pero de especies vegetales, ¿sí? De plantas sobre la tierra. Obviamente incluye los procesos y factores que contribuyen y generar dicha distribución. Es decir, estudian las interrelaciones que existen para que esas especies se distribuyan de una manera determinada u de otra. La pregunta sería, ¿la distribución que ahora en este momento tienen las especies siempre fue así? Y la verdad es que no. En la historia,
Yo me acuerdo de un video que ahora me olvidé de mencionarlo, pero si lo encuentro se lo subo. En la historia hubo un tiempo en el que el desierto de Sahara era un bosque, digamos, prominente, como puede ser ahora la selva amazónica. Entonces, esa distribución, fíjense, puede ser modificada en el tiempo. Y una modificación muy abrupta de la distribución y de cómo puede eso afectar al entorno es la mano del hombre, la intervención antrópica. ¿Está? Con la deforestación, por ejemplo, se puede modificar mucho y se pueden cambiar los hábitos de distintas especies en forma general. Si seguimos un poco más, vamos a ver que en Argentina tenemos distintas regiones fitogeográficas o lo que comúnmente se denomina provincias fitogeográficas. ¿Sí? Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en Entre Ríos, vamos a tener dos provincias, aquí vemos distintas provincias fitogeográficas. Una de las más interesantes y que a mí me encanta es la de las Yungas. La de las Yungas porque la verde oscura, ¿sí? La verde oscurita que es como una linita, como una línea, ahí es muy interesante. Y las características de las Yungas son selvas que son en altura, que tienen mucha diversidad, ¿sí? Luego tenemos la región chaqueña, fíjense, verde más claro. Hacia el norte tenemos la selva misionera, justamente la provincia paranaense, en la provincia de Misiones y una parte de Corrientes. Y fíjense Entre Ríos. Entre Ríos, si seguimos una más, Gerard, tiene dos provincias fitogeográficas, ¿sí? Entonces, una ubicada más al norte, que es la provincia fitogeográfica del Espinal, que tiene llanuras con ondulaciones y sierras bajas, con clima cálido, templado, húmedo en el norte y seco en el sur. Y el tipo de vegetación es bosque xerófilo, caducifolio, sabana o también parques de algarrobo, en este caso prosopis, especie de prosopis, que son predominantes, palmeras, estepas herbáceas y arbustivas. Por otro lado, tenemos la pampeana, ¿sí? O la provincia pampeana. En este caso tenemos llanuras horizontales o levemente onduladas, con sierras bajas, ¿sí? Un clima templado cálido con lluvia todo el año. Y el tipo de vegetación en este caso es estepa o pseudoestepa herbácea predominante. En este caso estamos hablando de vegetación natural, ¿sí? Evidentemente. Y ahora, si Gerald me dejas compartir a mí, Sí. les quiero mostrar una cosita muy, muy interesante, que es la siguiente. Vamos acá. Entonces, ¿están viendo? Sí, perfecto. Fíjense, esta página, todo va a quedar disponible, ¿sí? Esto es una página del IGN, del gobierno nacional, que tiene un mapa interactivo de las distintas provincias fitogeográficas y a su vez tienen las distintas descripciones. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos aquí, en este caso, la provincia fitogeográfica en la Puneña, luego tenemos la de la Yunga, la que yo le decía, la Prepuna, perdón, a ver si aparece la que yo les quería comentar. Esta es la de Misiones, esta es la paranaense, provincia paranaense. Ahora ya vamos a ir describiendo algunas. Por ejemplo, vamos a describir la paranaense. Fíjense que el ambiente físico que les da, aquí a la derecha, tipo de vegetación, esto es lo más importante, ¿sí? Esto es lo importante que quiero que vean y chequeen. Le vamos a dejar disponible la página para que ustedes interactúen con el mapa, ¿sí?
Aquí tenemos la Pampeana. Recuerdan que Entre Ríos, esta partecita era la Pampeana. Aquí tienen, en donde saqué el material, digamos, en donde ustedes tienen las distintas características. Esto de distrito en realidad es como si fuera justamente haciendo el paralelismo con provincia, con lo que es la provincia y los límites geográficos. En este caso tenemos distintos distritos, que no vamos a entrar en detalle, pero es para que lo vayan viendo. Todo el material que está disponible, ¿sí? Así que muy interesante, para que lo miren, para que lo vean y para que esta página es una de las tantas que le puede dar una mano a la hora de hacer el trabajo práctico, ¿está? Porque en una de las consignas se pide caracterizar la región y bueno, ustedes tienen acá al menos un mapa interactivo que les puede dar una idea de dónde está ubicado, ¿sí? Me pareció lindo e interesante mostrárselo y bueno, era, era simplemente eso, mi aporte termina acá. En cuanto a las opciones de conservación de los ecosistemas, vamos a hablar en primer lugar de lo que son las áreas naturales protegidas, que como definición tenemos que son territorios definidos dentro de ciertos límites geográficos, ¿no es cierto? Que están afectados a protección legal, dice. Esto quiere decir que están protegidos por la ley. Y bueno, especialmente consagrados a lo que es conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, de los recursos naturales y culturales asociados a esos recursos, ¿sí? No necesariamente son propiedad del Estado, pueden ser también privadas, comunitarias o de régimen mixto, pero bueno, esa es la característica principal, es que están protegidos por la ley. En Argentina tenemos lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y dentro de este ministerio existe una administración de parques nacionales, que se encarga de administrar no solamente los parques nacionales, sino todas las otras áreas naturales protegidas. Acá les pusimos 2 páginas interesantes que les van a ayudar, digamos, las pueden chequear. Yo saqué mucha información que les voy a dar ahora de esas páginas. Tienen mucha más información, así que después si quieren profundizar, pueden dirigirse ahí. Bueno, dentro de las áreas naturales protegidas hay una serie de categorías de manejo determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una categorización a nivel internacional, ¿sí? Mundial, donde tenemos la primera categoría, que corresponde al nivel de protección estricta. Bien. Bueno, estábamos entonces en la categoría 1, que es el nivel de protección estricta, ¿sí? Tenemos 2 subcategorías, la de reserva natural estricta y la de área natural silvestre. Luego tenemos la categoría 2, que corresponde al nivel de conservación y protección del ecosistema, que son los parques nacionales. La categoría 3, que es conservación de los rasgos naturales, acá se encuentran los monumentos naturales. La categoría 4, conservación mediante manejo activo, se refiere a las áreas de manejo de hábitat de especies. Luego tenemos el nivel de conservación de paisajes terrestres y marítimos y de recreación. Acá están los paisajes terrestres y marinos protegidos. Y por último, la categoría 6, de uso sostenible de los recursos naturales, que son las áreas protegidas manejadas. Bueno, en primer lugar vamos a ver la categoría 1, que era de protección estricta, y la primera subcategoría representaba lo que eran las reservas naturales estrictas, que, bueno, como estas reservas naturales estrictas tienden a conservar
ecosistemas, especies o rasgos de geodiversidad particulares, ¿sí? O extraordinarios. Geodiversidad se refiere a la diversidad geológica, a la diversidad del suelo. Son espacios que, de no ser porque están conservados mediante la ley, digamos, o protegidos por la ley, se degradarían o se destruirían muy fácilmente con cualquier impacto humano significativo. Es por esto que se los protege. Como ejemplo tenemos la Reserva Natural Estricta de San Antonio, que está en Misiones, y en particular esta reserva protege lo que es la especie de Araucaria angustifolia, que es el pino paraná. Es una especie nativa que, bueno, acá existe un gran pinar que se le dice pinar al conjunto de esta especie, a la zona donde domina esta especie, ¿sí? Y voy a poner otra fotito. Entonces, bueno, lo que se busca es proteger esta especie. Es uno de los pocos lugares donde quedan estos pinares, por eso es que se lo protege. Y bueno, esta especie es una especie de gimnosperma muy antigua. Imagínense que convivió con los dinosaurios en el Jurásico. Así que por eso también es muy importante. Después lo que vamos a ver en la subcategoría, en la otra subcategoría de la protección estricta, es el área natural silvestre, que estos son áreas naturales que prácticamente no han sido perturbadas por el hombre. O sea, algunas que no están perturbadas y otras que están muy poco perturbadas, ¿sí? Y bueno, de este tipo no existen ejemplos acá en América del Sur, sí en otras partes del mundo. Son poco comunes, ¿sí? Después tenemos la categoría 2, que es la de conservación y protección del ecosistema, que esta es una de las más destacadas en esta unidad porque la idea era de opción de conservaciones de ecosistemas, ¿sí? De eso se trata la unidad. Y tenemos lo que son los parques nacionales, que son extensiones de terreno natural, dice, acotado y protegido por el Estado. La idea es preservar la flora y la fauna, conservar la biodiversidad y el ecosistema. También aparte de la conservación, de esa parte de conservación, tienen esto de promover la educación ambiental, la investigación científica y el uso recreativo de estos lugares. O sea, hacen lo que se llama turismo naturaleza. En Argentina tenemos 36 parques nacionales en la actualidad. Y bueno, puse como ejemplo en Entre Ríos el Parque Nacional del Palmar y el del Predelta. En cuanto a nivel nacional, existen ciertas delegaciones o regionales de parques nacionales y están divididos en 5 según la zona donde se encuentren, ¿no? Está el noroeste, noreste, centro, Patagonia y Patagonia Austral. Y bueno, estos son los parques nacionales que estarían dentro de cada una de las delegaciones. Bueno, se notan, hay un montón de parques nacionales muy destacados, como en el noroeste tenemos, por ejemplo, el de los Cardones, en el noreste el Iguazú o el Liberal, ambos dos son muy conocidos. Después en el centro, bueno, acá tenemos el Palmar y el Predelta, ahí estaría Entre Ríos. En lo que es la Patagonia, el Parque Nacional Igualcalel o los Arrayanes también, Nahuel Huapi son muy conocidos. Y en Patagonia Austral, el Perito Moreno, creería yo que es el más conocido de todos, el Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, posteriormente pasamos a lo que es la categoría 3, que en este caso corresponde al nivel de conservación de los rasgos naturales y
tenemos lo que son los monumentos naturales. En Argentina existen varios de ejemplos, digamos, entre los que se destacan el yaguareté o la taruca. O sea, los monumentos naturales pueden ser especies, pueden ser ambientes particulares, y esas especies ya pueden ser de animales o vegetales, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos de monumento natural nacional es el islote municipal de Curupí, acá en Paraná, que ahí les puse una foto. Es el islote que está enfrente a la costanera Paraná. Es un monumento natural nacional. Después, bueno, como monumento natural, pero a nivel provincial, se puede nombrar algunas especies de aves, como el cardenal amarillo, tordo amarillo, y también el guasuncho también es un monumento natural. Bueno, estas otras categorías las voy a pasar rápido porque no son comunes, de hecho acá en Argentina no se ven, que tenemos, bueno, ya más o menos la vimos, dijimos que era el área de manejo de hábitat y especies, la categoría 4. En este caso, el objetivo de esas áreas de manejo de hábitat y especies es mantener, conservar y restaurar ciertas especies o hábitats. Después tenemos lo que es el paisaje terrestre y marino protegido, que el objetivo de la creación de estos lugares es proteger y mantener los paisajes terrestres y marinos, que son importantes, y todo lo relacionado a ellos, ¿sí? Y bueno, entonces la idea es que interactúen con el hombre, pero con prácticas de manejo que sean, acá dice tradicionales, pero siempre con un uso racional. Y por último, la categoría 6, que era la área protegida manejada. Acá tenemos que el objetivo era proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible, ¿sí? Yo también siempre con una interacción con el hombre, pero con un uso sostenible. Bueno, bien, ahora pasamos a lo que son los jardines botánicos, otra opción de conservación de ecosistemas o de especies. El jardín botánico es un tipo de jardín, ¿sí? Que tiene una gran gama de plantas y que están etiquetadas, dice, con sus nombres botánicos. La función principal es mantener las colecciones de plantas, ¿sí? Vivas, coleccionar plantas, después la investigación científica, o sea, la investigación asociada a todo eso, a todas las plantas, digamos, que tienen, la conservación también, exhibición y educación. Dice que igual depende de cada jardín botánico, hay intereses en particular que tiene cada jardín, y bueno, también se pueden desarrollar otras actividades. Bueno, como ejemplo tenemos lo que es el Jardín Botánico de Oro Verde, que bueno, está gestionado actualmente por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Bueno, después tenemos lo que es los sitios Ramsar. Los sitios Ramsar están bajo una red que se llama Red de Sitios Ramsar, que nuclea los humedales, ¿sí? Este es exclusivo para humedales, que son considerados de importancia internacional. O sea, los sitios Ramsar son de importancia internacional, ¿sí? No es algo solamente de Argentina, sino que cada país tiene su sitio Ramsar. En Argentina en particular se han designado hasta el presente 23 sitios Ramsar, que son los que están en el mapa. Muchos coinciden con algunos parques nacionales o bueno, áreas de conservación. Y en la lista Ramsar de todo el mundo hay más de 1900 lugares
ya son todos humedales o sitios de esa índole, o sea, sitios acuáticos o de riberas y todas esas zonas así. El concepto, o sea, la filosofía de los sitios Ramsar básicamente es, o sea, giran en torno a lo que es el uso racional. Es decir, mantener las características ecológicas de estos lugares, conservarlos y usarlos sosteniblemente en beneficio de la humanidad, ¿sí? Por eso es que se los destaca. Les comento, bueno, buenas tardes primero, no quise cortar hoy, no quise interrumpir. Les agradezco a los que pudieron venir, porque estamos en un día y hora y que no es el habitual, pero bueno, esperamos que después el resto del grupo pueda ver la clase. Básicamente, con esta clase lo que queríamos es cerrar un poco el tema del que venimos hablando desde el principio de la cursada, que tiene que ver con todos esos sistemas que la ecología se encarga de estudiar, que se acuerdan que empezaban con unos muy simples, que eran las poblaciones, donde todos los individuos eran similares, hasta llegar, cuando se va aumentando la complejidad, estos grandes ecosistemas que hoy los chicos les describieron y les mostraron, que son los que llamamos biomas, que son estos grandes ecosistemas adaptados durante miles de años a las condiciones climáticas y edáficas principalmente que se les presentan, donde las comunidades, tanto vegetales como animales, alcanzan un nivel de adaptación extremo, de manera tal que cada región del mundo podemos representarla a través de una serie de comunidades vegetales y animales que constituyen estos biomas, estos grandes ecosistemas adaptados y estables con que nos encontramos en todo el planeta y que por supuesto van respondiendo, como les explicaron los chicos, a las condiciones climáticas fundamentalmente, y dentro del ecosistema puede haber variaciones, más que nada respondiendo a condiciones un poco más locales que pueden ser edáficas o hídricas, etc. En base justamente a esa distribución de las comunidades vegetales y animales en todo el planeta, es que surge esta rama de la ecología que es la biogeografía, que es estudiar a las organizaciones de animales y vegetales en función de su ubicación, de su geografía. Y dentro de esa a nosotros nos interesa particularmente la rama a la que llamamos fitogeografía, que es estudiar la ubicación de las comunidades vegetales, porque son el elemento con el cual principalmente nos vamos a manejar nosotros. Esa fitogeografía lo que hace es describir el tipo de comunidad presente en cada lugar geográfico. Y en base a eso, algunos autores han propuesto estas clasificaciones como las que les mencionaba hoy, que pueden ustedes ver en detalle en la página del IGN que les mencionó Leandro, que es distribuir un país, por ejemplo, en lo que llamamos provincias fitogeográficas, es decir, sectores en los cuales, por sus características climáticas y edáficas, se da naturalmente la presencia de ciertas y determinadas comunidades. El mundo se puede clasificar fitogeográficamente, es decir, el planeta. El planeta se puede, y de hecho está clasificado fitogeográficamente. Nosotros nos vamos a enfocar en Argentina porque es lo que tenemos más a mano, pero el planeta entero tiene una clasificación fitogeográfica, es decir, de acuerdo a la posición de las comunidades en el ámbito geográfico. Entonces, en nuestro país, ustedes vieron que hay un mapa en el cual nos olvidamos de los límites provinciales políticos, digamos, y ubicamos una distribución que responde a qué tipo de comunidades están presentes. Por eso, Entre Ríos forma parte de una provincia que se llama Provincia del Espinal, donde la vegetación original es el bosque de prosopis, es decir, de algarrobo y ñandubay, y aporta la parte sur de la provincia, lo que es la provincia pampeana, que se trata ya de otro tipo de comunidades donde prevalece lo herbáceo, las poáceas, donde hay menos cantidad de árboles prácticamente
casi nada. Todo esto siempre hablando de ecosistemas naturales, que por supuesto, de acuerdo a la zona del país en el que nos prestemos más atención, van a estar más o menos transformadas en función de la actividad productiva y de la urbanización. Entonces, vamos a tener una provincia fitogeográfica como por ejemplo la que está componiendo varias provincias del sur, que es la que se denomina provincia patagónica, que está desde la isoyeta de 300 milímetros anuales para abajo hacia el sur, donde tenemos un bioma dominante que es la estepa, o sea, es la característica de ese lugar, lo que está dado, por supuesto, por las condiciones climáticas, etc. Y así para toda la República Argentina. Hay autores que hablan de fitogeografía como Cabrera, hay otros autores, yo se los menciono no porque tengan que estudiarlo ustedes, sino porque por ahí cuando empiecen a buscar bibliografía lo van a encontrar y mucho, que en vez de llamar provincias fitogeográficas hablan de ecorregiones, podrían considerarse como términos equivalentes. Es clasificar a las regiones en función de factores ecológicos y esos factores ecológicos son determinantes de las comunidades vegetales. Esto era para redondear y un poco resumir lo que escucharon hoy, ¿está? En relación a esto, es que va a estar dado el trabajo final con el cual vamos a cerrar la cursada de este año. Ese trabajo final lo vamos a subir al campus a partir de mañana, seguramente a la tardecita o tardecita noche. Es un trabajo que van a hacer en forma grupal, y que va a tener que ver con conocer más en profundidad algunas de estos biomas que hoy estuvimos viendo. Y que lo van a hacer a través de alguna de estas categorías de reserva que les describió Geraldine. Ustedes vieron que todos los países, y el nuestro también, tienen diferente legislación para proteger ecosistemas, para proteger estos biomas. Entonces, hay áreas que, por sus características, han sido distinguidas como parques nacionales, como áreas naturales protegidas, como sitios Ramsar, hay jardines botánicos, son todas áreas en donde lo que se busca, el objetivo fundamental es conservar los servicios ecosistémicos naturales de esos biomas. Entonces, nosotros les vamos a proponer una actividad para que ustedes puedan conocer más en profundidad alguna de estas áreas de conservación, y no se los quiero adelantar para que tenga un poco de gracia y tenga un poco de sorpresa, un poquito aplicado, o un poquito bastante, también aplicado a nuestra orientación, que es la jardinería. ¿Está? El trabajo, como les dije, va a ser grupal, va a estar mañana subido, mañana a la nochecita al campus, y vamos a poner entre mañana y la fecha en que se entrega, algunas fechas y horarios para que nos podamos encontrar, para que ustedes nos hagan consultas. Siempre las consultas son más fáciles cuando ustedes están ahí, pueden hablar y yo puedo escuchar y los chicos pueden escuchar y contestarnos. Entonces, si a ustedes les parece, podemos planificar algunos días y horarios donde puedan consultar para redondear el trabajo y para hacerlo, para sacarse las dudas que tengan. ¿Está? Eso con respecto al trabajo final, y con respecto al cuestionario de la unidad 5, ya está visible, ya saben que va a estar disponible para que lo hagan cuando puedan, desde ayer hasta el martes próximo. Es un cuestionario que lo pueden hacer tranquilos, mirando previamente los videos de la unidad 5, y que es para reforzar un poco todos los conceptos que se dieron en esa unidad. ¿Está? Cualquier pregunta, estamos disponibles. Acuérdense de usar siempre el foro general para hacer las consultas generales. Y bueno, y espero que el trabajo les resulte interesante y les sirva para conocer un poco más.